En cuanto a impuestos, se puede hacer distintas clasificaciones, pero la principal o la que mejor se entiende es el momento en el que se incurren en los impuestos. Hay impuestos en el momento de la compra, Vale. que principalmente es el ITP, durante todo el proceso de inversión, es decir, mientras que lo tenemos en nuestra propiedad y lo alquilamos, si salimos de inversión, liquidamos una serie de impuestos en la venta que serán la plusvalía municipal, ¿vale? Y se la pagamos al ayuntamiento que corresponda, o la ganancia patrimonial de IRPF por esa ganancia obtenida. El arrendamiento en España no tiene consideración de actividad económica, es una inversión particular, ¿vale? Se declara en el apartado de rendimientos del capital inmobiliario, pero si invertimos en inmuebles, sí que tenemos que tener en cuenta que lo que generemos con los rendimientos de los alquileres se va a cruzar con la nómina y nos puede hacer saltar de tramo. Muy buenas, Miguel. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bueno, con Miguel hicimos uno de los primeros episodios cuando arrancó el podcast allá por mayo de 2020. Y allí, pues lo que hacíamos era un repaso de lo que es, de cómo funciona la fiscalidad del alquiler en España. Porque, bueno, ya te lo he dicho muchas veces, que eres de la persona de la que más he aprendido sobre fiscalidad de los alquileres, que antes de conocerte, pues estuve viendo a distintos asesores y con muchas dudas porque me daban información muy mm, contradictoria, ¿no? Y contigo, pues por fin, yo creo que conseguí o voy entendiendo cómo funciona la fiscalidad. Así que quería traerte otra vez, pues porque han pasado ya casi 4 años de aquella entrevista, entonces creo que toca pues actualizar con algunas cosas que han pasado, unas cuantas cosas, sobre todo pues en los últimos meses con todo el tema de la nueva ley de vivienda, pero bueno, también otras cosas que han pasado en 2022, etcétera, que así nos sirve para actualizar esa primera entrevista que hicimos. Así que, si te parece, Miguel, yo empezaría haciendo una recapitulación de cómo funciona, cuántos impuestos hay que pagar cuando alquilo una vivienda, ¿vale? Para situarnos, antes de entrar con las novedades, si te parece, explicamos eso brevemente. Quien quiera profundizar, pues tiene ese episodio, que lo pondremos también en la descripción, el link para el que quiera ir al episodio 4 que fue con Miguel, para una explicación más detallada. Pero si damos unas pinceladas de cómo funciona, cuántos impuestos hay que pagar en España por el alquiler, y ya luego vamos con las novedades. Venga, fenomenal, muy bien. Empezamos organizando un poquito el funcionamiento, aunque en lo grueso obviamente no ha cambiado el funcionamiento de los impuestos, pero bueno, sí que ha habido novedades, entonces partimos de una situación un poco inicial y a partir de ahí vemos las novedades. Vale. Yo siempre explico que en cuanto a impuestos, se puede hacer distintas clasificaciones, pero la principal o la que mejor se entiende es el momento en el que se incurren en los impuestos. Hay impuestos en el momento de la compra, Vale. que principalmente es el ITP, ¿vale? Ese impuesto autonómico que pagamos en los 30 días posteriores a realizar la compra. Mm, Durante todo el proceso de inversión, es mm, decir, mientras que lo tenemos en nuestra propiedad y lo alquilamos, generamos unos beneficios que tenemos que rendirle cuentas a Hacienda. Principalmente, lo más habitual es que lo tengamos como persona física y por tanto se declaran en el IRPF, será ahora donde profundicemos un poquito. Vale. El que compre a través de sociedad lo declara en el impuesto de sociedades. Y por último, si hacemos un exit, si salimos de inversión, liquidamos una serie de impuestos en la venta que serán la plusvalía municipal, ¿vale? Y se la pagamos al ayuntamiento que corresponda, o la ganancia patrimonial de IRPF por esa ganancia obtenida. Vale. Nos ubicamos ya lo tenemos comprado, está a nuestro nombre, lo hemos empezado a alquilar, hemos empezado a generar esos rendimientos y tenemos que liquidarle a Hacienda lo que le corresponde, que se dice coloquialmente. Eso es. Las obligaciones, lo primero ubicamos, el arrendamiento en España no tiene consideración de actividad económica, es una inversión particular, ¿vale? Se declara en el apartado de rendimientos del capital inmobiliario del IRPF, ¿vale? Lo vemos muy rápido. El IRPF, que es lo que comúnmente se denomina, con lo que comúnmente conocemos como la declaración de renta o la renta, ¿vale?
que es ese impuesto que declaramos anualmente cada año entre aproximadamente abril y el 30 de junio de Vale, cada año. Tiene dos principales patas, ¿vale? Que son la base del ahorro y la base general. En la base del ahorro declaramos lo que puramente es, como su propio nombre indica, los rendimientos que proceden del ahorro. vale. Intereses, cuentas bancarias, o sea, intereses de cuentas Dividendos. bancarias, dividendos y ganancias patrimoniales, pues si vendes acciones, si vendes fondos o si vendes una vivienda. Y luego la base general, que es donde declaramos los ingresos más habituales o corrientes que se obtienen. Y ahí juntamos en un mismo saco rendimientos del trabajo, el que tiene nómina, rendimientos de actividad económica, el que es autónomo, la pensión, el que es pensionista, y los pisos. Por tanto, diferencia uno lo que ganamos por vender acciones o por obtener dividendos, nunca se cruza con lo que ganamos en nuestra nómina o por nuestra nómina en nuestro trabajo. Pero si invertimos en inmuebles, sí que tenemos que tener en cuenta que lo que generemos con los rendimientos de los alquileres Sí, se va a cruzar con la nómina y nos puede hacer saltar de tramo, ¿vale? vale. La base general es una escala, es lo que comúnmente se conoce como los tramos del IRPF, ¿vale? En los que conforme más dinero ganamos, más porcentaje de impuesto pagamos, Mm. ¿vale? Sí, yo aquí simplemente hacer bueno, un inciso, que hay gente que piensa que dice, no, no, es que no quiero ganar más porque entonces pago más impuesto y entonces como que no me compensa. Y eso realmente no es así porque o sea, va por tramos. Dices, oye, los primeros, no recuerdo exactamente, pero los primeros 12.000 euros al 19%. Los siguientes 10.000 euros pues ya suben al 24, me parece. Los siguientes 8.000 pues al 30. Y va subiendo así. Es decir, que no es que hay gente que dice, ostras, es que si gano más de 60.000 ya pago el 40 o el 37 o el 45, o no me acuerdo cuáles son los tramos. Y se piensan que todo, imagínate, Claro, que los 60.000 son al 45%. Entonces, en ese caso, que creo que hay algunos países que sí que es así, ¿eh? Que penaliza mucho al que gana más y que literalmente prefieres quedarte en un peldaño por debajo porque el beneficio para ti sería menor. Pero, o sea, tendría poco sentido, ¿no? O sea, decir, oye, por 1 euro que no sí, me no, no compense es ganar más. coherente, no es O sea, coherente. realmente siempre te compensa ganar más, aunque los últimos euros que ganas cada vez son más caros a nivel de impuestos, pero que nadie se piense que es, ostras, no quiero ganar más porque entonces gano menos en neto. Correcto. Mm. Esto, primera duda importante que surge muchas veces es, esto es una escala en la que va subiendo progresivamente. Por eso has introducido un concepto muy interesante que ahora lo desglosamos, que es el del tipo marginal con lo del los últimos euros ganados son más caros que los primeros. Los primeros cinco, depende de las circunstancias personales, porque el IRPF es un impuesto que se adecua a las circunstancias de cada persona, pero los entre 5 y 10.000 euros primeros no llegan a tributar. Tienen lo que se conoce como mínimo por contribuyente, que en función de si tienes hijos, si tienes circunstancias especiales a cargo, se quedan sin tributar. Son los que Hacienda considera que necesitas para subsistir. Vale. A partir de ahí empiezan los tramos en los que van 19, 24, 30, 34, 37 y en algunas comunidades, porque el IRPF está parcialmente cedido, llegan incluso hasta el 48. Entonces, independientemente de que pueda ser lo que estabas mencionando, más justo o menos justo los porcentajes, la primera duda es, si yo gano 60, ¿todo lo pago al renglón que dice Hacienda de 60, que corresponde a 60.000? No. Los primeros euros al cero, los siguientes al 19, los siguientes al 24 y a lo mejor al tramo del 47% solo tienes 5.000 euros, no tienes el total, Vale. ¿vale? Perfecto. Concepto de tipo marginal, que hemos dicho que era muy importante conocerlo para implementarlo y para entender cómo impacta la fiscalidad en la inversión. Hemos dicho que es un tramo escalado en el que conforme más dinero ganamos, más porcentaje de impuesto pagamos. Y Mm. el tipo marginal es aquel tipo impositivo más alto en la declaración. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ganamos 30.000 euros,
generalmente para casi todas las comunidades, 30.000 euros ronda el 30-32%. Nuestro tipo marginal, es decir, el más alto al que tributamos es el 32%, vamos a suponer con el ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque desde mi punto de vista es el dato que necesitamos para saber cómo va a tributar nuestra inversión inmobiliaria, puesto que yo creo que lo razonable es considerar que nuestra base de ingresos o nuestros ingresos habituales son Sí, nuestro trabajo o nuestra actividad económica y que la inversión la hacemos como algo adicional para aumentar los ahorros, aumentar la capacidad de ahorro, aumentar patrimonio y por tanto es algo adicional. Por tanto, sí. tenemos que tener en cuenta que tributan en el renglón donde nos deja nuestro salario. Vale, ¿Vale? sí, sí, Entonces, total. eso es súper importante. Hay veces que la gente simplemente coge la declaración del año anterior y dice, gane 30.000, pagué tanto de IRPF, hace el porcentaje y ese es el tipo medio. Claro, Está bien saber qué porcentaje de impuestos del dinero que tú ganas destinas a impuestos y se queda por el camino. Pero a la hora de implementarlo en inversión, yo creo que no tiene sentido eso y sí, que hay total. que conocer el Sí. marginal. Si te ¿Vale? parece, Miguel, por hacer un ejemplo, venga, alquilo un piso que, vamos a hacer un ejemplo, se alquila a 600 euros al mes, ¿vale? Entonces, ahora te voy diciendo más datos, pero a ver cómo llegamos, a cuántos impuestos pago o explica brevemente cómo Vale, funciona la fiscalidad. De, oye, vale. tengo unos ingresos de 600 euros al mes, Hmm, es un alquiler de larga temporada, los 12 meses, 7.200 euros de ingreso. si no calculo mal, 7.200 euros de ingreso. Y luego gastos, pues ponle que tengo 1.500 euros, por ejemplo. Y luego, pues tengo una cuota de hipoteca, que hay unos intereses, pero de gastos, digamos, deducibles son 1.500 más luego Vale. bueno, si quieres comentar un poco, oye, Sí, qué gastos son deducibles, cuáles no, cómo funciona todo eso, venga. y luego reducciones que pueda haber. Exacto. Ya estamos situados en que tenemos que las ganancias que obtenemos de alquilar el piso las vamos a declarar en IRPF, en la base general. El siguiente concepto importante es entender que a Hacienda tributamos según las ganancias obtenidas. Es decir, no tributamos según los ingresos. Que hay mucha gente, muchas personas que también me dicen, vale, la cuenta rápida es si yo alquilo este inmueble, la cuenta que has hecho tú en siete Sí, mil y sí, pico, 7.000 y pico que me van a subir la base. No, 7.000 y pico es el ingreso bruto vale, obtenido. Nosotros vamos a tributar siempre, tenemos que calcular lo que IRPF denomina como rendimiento. Y sí, rendimiento es la diferencia entre ingresos y gastos sí. deducibles. Una especie de beneficio, más o menos. Beneficios, sí. Lo que en empresas hablamos de beneficios, en IRPF Vale, hablamos de rendimiento, vale, ¿vale? ¿cómo llegamos a ese rendimiento? Por una parte, computamos los ingresos, en el que no hay duda, ¿vale? Según el contrato, el inquilino nos va haciendo cada mes los ingresos, el sumatorio de esos ingresos, el total de ingresos obtenidos. Y por la parte de los gastos, sí que Hacienda nos hace una relación bastante exhaustiva, bastante concreta, de los rendimientos o sea, de los gastos que se pueden computar. Eh, Al final no hace falta llevar esa lista en la cabeza. Siempre yo explico que cualquier gasto que esté directamente relacionado con el inmueble y con la consecución de esos ingresos del alquiler va a ser deducible. Pero bueno, más o menos, pues a darte la idea de gastos de comunidad, el seguro de vivienda, los gastos que destines tanto a la reparación como si haces alguna reforma, las Sí, primas de los seguros, los sí, tributos son, por ejemplo, el IBI, la tasa de basuras, vale. etcétera. Todos los gastos directamente relacionados, ¿vale? Vale. Y luego hay dos gastos además que, bueno, el interés de la cuota de hipoteca, que se compone de interés y de devolución del capital. La parte de interés sí que nos permiten meterla como gasto deducible, la otra no, porque es que estamos devolviendo el dinero que nos prestó el banco. Y luego hay un gasto muy curioso, que es un gasto que no aparece en nuestro extracto bancario, que es la amortización. Que eso me parece interesante, que Hacienda nos permite pues amortizar, meternos como ese gasto de la construcción. Tampoco vamos a entrar en mucho detalle porque si no, pues se nos va a alargar Sí, mucho y tampoco es la idea, pero que sepáis que hay un gasto, que es la amortización, que nos lo podemos meter y que al final nos baja ese rendimiento. sí, por partes. En cuanto a la financiación, que se tribute según beneficio no quiere decir que se tribute según cash flow, Eso ¿vale? es. Que hay muchas personas también que lo confunden
y dicen, vale, si yo estoy pagando tanto de hipoteca, yo no estoy ganando tanto. No. Como bien has dicho, cuando a ti te conceden un préstamo, cuando tú lo vas devolviendo, la parte de cada cuota mensual se compone de la parte de amortización, que es lo que le estás devolviendo al banco del dinero que te ha prestado, y los intereses, que es al precio que estás pagando el dinero, ¿vale? Entonces, únicamente son deducibles la parte de los intereses. Eso por la parte de financiación. Y luego yo, cuanto al otro tema que introducías, yo siempre explico, porque la gente tenga, a mí me viene muy bien también y así lo suelo trasladar, un poco tener la estructura de cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y en cuanto a los gastos, yo siempre explico que los hay de tres familias, ¿vale? Los gastos corrientes del año, que son los que hemos mencionado inicialmente, los intereses que pago al banco, la comunidad de propietarios que pago, el seguro, etcétera. Es decir, todos los gastos que han salido de la cuenta bancaria y que has pagado. Una segunda familia que es la imputación de las reformas y las adecuaciones del inmueble, ¿vale? Que esto pondremos también, si quieres, algún link y algún enlace para entenderlo bien por no Vale, explayarnos ahora, pero viene a ser cuando tú haces una actuación de lo que comúnmente denominamos una reforma y equipamiento del inmueble, fiscalmente vamos a tener que categorizarlo de si son reparaciones y conservación, si es una mejora a efectos fiscales o si de lo que estamos metiendo es mobiliario y equipamiento. En función de lo que determinemos, o será un gasto directo del ejercicio, o una amortización al 3% o una amortización al 10%, ¿vale? Y la última familia de gastos, hemos dicho gastos generales, reformas, y la última es la amortización, ¿vale? Muy rápido, es la forma que tenemos de llevarnos a gasto la inversión realizada en el inmueble, ¿vale? Hemos dicho que al final Hacienda lo que quiere es que tributemos según el beneficio que obtenemos. Entonces, eso nos obliga a distinguir cuando hay una salida de caja entre si es un gasto o si es una inversión. Porque si toda salida de caja fuera un gasto, se perdería la esencia. El año uno sería ¿cuánto he generado? 4.500. ¿Cuánto he desembolsado porque en este año he comprado el piso? 123.000. Quedaría distorsionada. Entonces te claro. dice, coges esos 123.000 y no los imputes todos el primer año, sino que los imputas, aquí lo complicamos un poquito más, solo la parte de la construcción, ¿vale? Porque un inmueble siempre se compone de construcción y suelo, pues de la parte de la construcción, en vez de imputarlo por el total, te lo imputas durante 33 años. Entonces es un gasto que vas poquito a poco cada año imputando, que te permite reducir la carga fiscal y que te permite eso, de terminar desgravándolo. Vale, pues sí, yo creo que queda claro. Si te parece, por acabar con este ejemplo y ya pasar a las novedades, venga, 600 euros al mes, 7.200 euros de ingreso, vamos a poner que de gasto de comunidad, IBI, seguros, incluyendo incluso la amortización, por hacer números redondos, ¿vale? Vamos a poner que son 1.500 euros. ¿Mm? Y de la cuota de hipoteca vamos a poner que son 3.000 euros al año y que la mitad son intereses y la mitad es Capital. devolución. Por lo tanto, otros 1.500 euros de intereses. Es decir, 1.500 euros de intereses más 1.500 de gastos, 3.000 euros de gasto, 7.200 euros de ingreso menos 3.000 euros de gasto, nos queda un rendimiento de 4.200. Insisto, son números inventados, ¿vale? Simplemente Sí, es para totalmente cuatro mil engrueso. 4.200. Vale. Eso, ¿cómo se traslada al impuesto que pago? Claro, Vale. ahora habría una reducción, ¿no? Vale, lo que has hecho ha sido el cálculo de ese rendimiento bruto. Es decir, hemos partido de los ingresos, hemos descontado todos los gastos que Hacienda nos permite computar y hemos llegado al rendimiento bruto. Este rendimiento bruto, la forma de calcularlo es exactamente igual para cualquier tipo de alquiler. Me da Vale, igual que sea de vivienda turística, de local, de habitación, de nave industrial, de lo que sea. Hasta este paso siempre es exactamente igual. Y ahora, si nos dedicamos al alquiler de vivienda habitual, le podemos aplicar una reducción especial por arrendamientos de vivienda habitual. Hasta ahora, la ley de IRPF preveía una reducción del 60%. Desde el 2024 se modifica y se cambia a una horquilla que variará entre el 50 y el 90. Lo vemos con un poquito más en profundidad después, sí, pero en esencia nos quedamos con que si hemos estado alquilando una oficina, un local, un turístico, una habitación, los 4.200 son los que nos íbamos a tributar, los que se suman a nuestra base general y se juntan
con el rendimiento del trabajo y si lo que hemos hecho, lo que tenemos es un alquiler de vivienda habitual, lo partimos por la mitad porque nos aplicamos esa reducción del Vale. 50% y ese último paso es el que se denomina rendimiento neto, que es el que incluimos Rendimiento a neto tributar. reducido, ¿no? Rendimiento, sí, Bueno, el inicial se denomina rendimiento bruto y este se podría, sí, hay diferentes, rendimiento neto ajustado. Al vale. final de lo que se trata es ingresos menos gastos, rendimiento bruto, le Vale. descuento la reducción, rendimiento neto ajustado. Vale, yo dos apuntes. Vale, lo único que habría que tener en cuenta, en este caso te he dicho que está alquilado todo el año y por tanto puedo meterme todos los gastos. Si hubiera estado alquilado la mitad del año, solo nos permiten meter la mitad de los gastos porque se considera que el resto ha estado a tu disposición. Y luego, vale, entonces estábamos en 4.200 bruto, vamos a considerar el 50% por hacer números redondos, que la reducción sea ya de un contrato a partir de 2024. Y entonces nos dicen, vale, 4.200 reduzco a la mitad, por lo tanto, tu rendimiento ya neto son 2.100 euros, que yo lo que digo es, eso es como si tú hubieras cobrado en tu sueldo, en tu salario, 2.100 euros más. Entonces eso es lo que irá A tu a tipo tu tipo marginal. marginal. Que si alguien dice, oye, pues yo por mi salario tengo 35.000 euros brutos. Pues esto es como si cobrases 37.100 euros, es decir, 2.100 euros más. Te tienes que fijar en ese tramo cuál es el impuesto y así lo ves. Exacto, con este criterio es muy fácil atribuir y saber cuando la gente pregunta, vale, ¿y de estos pisos cuánto estoy pagando en IRPF o para preverme el año que viene? Porque Mm. también una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las declaraciones de renta de las personas que alquilan pisos suelen salir a pagar, Sí, ¿vale? Que eso no quiere decir que paguen más impuestos que otras personas que tienen otro tipo de inversiones, sino simplemente que como los ingresos nos vienen sin ningún tipo de retención, nos toca liquidar el total en correcto. el momento de la declaración. Cuando tú inviertes, por ejemplo, en dividendos, mm, la entidad que te paga te ha aplicado una retención del 19% por capital mobiliario. Aquí no hay ningún tipo de retención. Entonces, siempre lo digo, que la declaración salga a pagar no es indicativo de que se pague mucho impuesto o de que se pague más que en otras circunstancias. ¿Vale? Total. Eh, Volviendo a lo que decías, si tú quieres saber cuánto pagas, asociado a cada inmueble o al nuevo inmueble o a la previsión de inversión que vas a realizar, dices, si mi rendimiento se va a modificar en IRPF esos 3.000 y pico euros, mi escalón de tipo marginal está en el 37%, 37% por 3.200, eso es lo que paga de impuestos ese piso. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues nada, hecha ese resumen de cómo funciona la fiscalidad del alquiler, si te parece, vamos con pues, las novedades que ha habido, qué cambios, en qué Sí. situación estamos ahora en 2024 para la renta de 2023 y para las rentas de 2024 y siguientes. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Si te parece, como estuve en el Sí, 2020, ya ha llovido mucho desde entonces, si te sí, parece, hacemos una pequeña revisión de de todo todas estas cosas que han cambiado en fiscalidad o los cambios más, al menos los más importantes claro, que ha habido desde la última vez que hicimos el podcast y terminando con unos matices de todo lo que está ahora también cambiando vinculado a la ley de vivienda. vale, Yo te diría que principalmente se han modificado. En esta introducción hemos hablado un poco del principal impuesto que pagamos cuando alquilamos, pero hemos hablado de que hay impuestos en el momento de la compra y en el momento de la venta. sí, Y los principales cambios en estos últimos años, desde el 20 hasta ahora, han venido en en esos momentos, en el momento de la compra a través del ITP y el momento de la venta a través de la plusvalía. Una de las modificaciones importantes vino de la mano de la plusvalía, porque además fue un movimiento importante, o sea, se hizo mucho eco la prensa en esa época, fue muy comentado porque se modificó el impuesto de la plusvalía por considerarse inconstitucional la forma en la que estaba calculado. Entonces, a día de hoy, después de la reformulación, o sea, el gobierno se resistió a eliminarlo, porque además la plusvalía es una de las fuentes de ingreso importantes que tienen los ayuntamientos, y se resistió a eliminarlo aunque lo tumbaron, y lo que hizo fue reformularla, ¿vale? Y actualmente la plusvalía, es decir, ese impuesto local que pagamos cuando vendemos un inmueble, tiene dos formas de cálculo, ¿vale? Y tienes que realizar las dos
y podrás elegir la que más beneficiosa sea para ti. Así como en otros impuestos siempre se habla de el mayor valor de, en el caso de la plusvalía nos dicen, haz el cálculo y el que más beneficioso te sea, pagas impuestos de acuerdo a eso, Mm. ¿vale? El principal cambio con la plusvalía vino porque siempre que vendo a pérdidas, no tributo. Antes, lo que era injusto del impuesto era que, independientemente de que un inmueble se hubiera depreciado y que el Sí, impuesto y que el nombre técnico del impuesto fuera impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pagabas. Con el cambio normativo, todas las ventas a pérdidas no tributan, sí. ¿vale? Yo, Simplemente metes un escrito diciendo, he vendido esto, he palmado pasta, hablando coloquialmente, no tributo. sí, yo creo que todo esto viene, bueno, la plusvalía municipal, que se conoce así coloquialmente, es un impuesto que viene de los ayuntamientos, es municipal. Y claro, aquí lo que graba es eso, como el terreno se revaloriza y el ayuntamiento dice, quiero una parte del suelo, ¿no? De lo que se te ha revalorizado el suelo, asumiendo que eso siempre subía. Claro, con la crisis, eso quizá era así antes y había sido así durante mucho tiempo, pero con la crisis efectivamente se produjo esta paradoja de gente que vendía viviendas que había perdido y sin embargo tenía que pagar ese impuesto cuando no, claramente no se había revalorizado el suelo. Entonces ahí vino ese cambio. Súper. Vale, bueno, yo creo que eso comentado, ¿no? Sí, por Vale. último, si quieres simplemente ubicar que ahora las dos formas de cálculo, una se denomina por coeficientes, es decir, un cálculo objetivo en el que en función del valor catastral del suelo, los años de tenencia y un coeficiente que marca el ayuntamiento te dicen tu plusvalía ha sido X y ya está. Es decir, sigue desligada a ese cálculo, sigue desligado al incremento real o al movimiento de valor real. Y la otra forma de cálculo que se introdujo fue un cálculo en función del valor real, de la oscilación real del valor del inmueble. Es decir, la diferencia sobre la parte de suelo, o sea, del IBI sacamos la proporción suelo-construcción, nos quedamos solo con el suelo y hacemos con ese coeficiente la diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición. A eso le aplicamos una tasa y eso sería lo que saldría a pagar. Haces los dos cálculos y el más beneficioso es el que Sí, metes. también comentar que ahí lo que se ha penalizado también es cuando hacemos una compra-venta en poco tiempo, ¿no? O sea, antes creo recordar que si lo hacías dentro del mismo año no tenías que pagar plusvalía, pues, para la gente que hace flips, pues no tenía que pagar plusvalía municipal. Ahora sí, ahora incluso aunque lo hayas tenido un par de días, ya hay que tributar. Bueno, 2 días en Sí, concreto, bueno, yo no sé si creo son que dos, no. si son 2 días. Ahora pasa a devengarse mensualmente. Vale, Es decir, antes se devengaba anualmente, entonces si comprabas y vendías antes del año natural no llegabas a tributar. Ahora, mes a mes, ya empiezas a tributar y además está bastante penalizado. O sea, los primeros recibos eh, vale, sí. Pues siguiente cosa que ha cambiado, Miguel. Venga, hemos empezado por el impuesto en el que pagamos cuando vendemos Vale. y se ha modificado también el impuesto. No tanto se ha modificado el impuesto, sino la forma de revisión que tiene Hacienda respecto del impuesto de la compra, respecto de ITP, ¿vale? En ITP, volvemos también a los conceptos estos curiosos que, Ujú. que mantiene la administración. Siempre considera que se ha tributado según el valor real del inmueble, ¿vale? ITP es el impuesto que pagamos a la comunidad autónoma cuando compramos el inmueble y lo que denomina la ley es que tienes que pagarlo según el valor real o el valor de mercado del inmueble. Y cualquiera podría decir, bueno, pues valor real es lo que yo le he entregado a la persona, ¿vale? Pues también ha sufrido muchas variaciones y muchos criterios interpretativos y ajena mucha suspicacia porque Hacienda te dice, el valor de mercado se considerará lo que pacten libremente entre las partes, a no ser que sea menor que este que yo me invento. Entonces, hasta el 2022, ese valor que acabamos de denominar, que me invento yo como administración, lo marcaban y lo fijaban las comunidades autónomas, cada una con su criterio, una con coeficientes, otra con ponderaciones, cada una como le parecía. Y desde el 1 de enero del 22, el gobierno central lo que hizo fue unificar todo y se inventó lo que se denomina, que opera ahora, es el
valor de referencia catastral en el que todas las valoraciones esas mínimas a efectos de ITP están calculadas por catastro y no individualmente por cada comunidad. Y además se ha formalizado un tipo de cálculo que esté basado, se supone que es más justo, porque está basado en un algoritmo que calcula en los precios medios de venta por zonas en los últimos X meses. Me parece que cogen Vale, 6 meses. Entonces, en principio ya se supone que es algo ajustado a la realidad de decir, la media de las ventas en esta zona en los últimos 6 meses ha sido este precio metro cuadrado y según ese cálculo se aplica el valor mínimo por el que tiene que tributar, ¿vale? vale. O sea, aquí hay que tributar por el mayor de los dos, ¿no? Exacto, O sea, o si si compras por debajo, o sea, si por ejemplo el valor de referencia es 60, pero tú compras por 50, pues por el valor de referencia. Pero si tú compras por 70, pues por 70, ¿no? Por exacto. el mayor. Nunca se puede utilizar el valor de referencia para tributar a la baja, eso también lo dice muy claro la ley. Es decir, actúa de mínimos. O sea, valor uno por lo que tú compras, valor 2 el que marca referencia de catastro. Eh, ¿Qué penaliza el que compra muy barato? ¿Tú ahí qué recomiendas para el que compre, para el que diga, oye, yo creo que este valor, que no, yo qué sé, es un piso que he comprado que está destrozado, que que no refleja la realidad del valor, ese valor de referencia, y queremos alegar, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? ¿Liquidar por un valor menor, o sea, por el valor que nosotros creemos, por lo que estamos comprando y reclamar? ¿O liquidar por el valor de referencia y luego reclamar? Depende de nuestro perfil de riesgo. Generalmente lo que seguro no te va a ocasionar ningún problema es liquidas por valor de referencia y después inicias lo que se denomina un procedimiento de solicitud de ingresos indebidos diciendo he tenido que tributar según el artículo X de la ley de ITP por el valor de referencia, el cual a mi inmueble se le otorgaba este precio que según, y haces toda la exposición de motivos y todo lo que tú puedas justificar y alegar, no reflejan la realidad de ese inmueble que al final, por mucho que sea un cálculo que tenga sentido, no deja de ser un cálculo de forma globalizada. Entonces, tú puedes estar en una zona en la que los precios valen X, pero si tu piso ha estado vandalizado, procede de un inmueble que ha estado, por lo que sea, no verdaderamente vale menos, si tú lo puedes acreditar, ya hemos visto varios casos en los que Vale, se inician procedimientos. Eso sí, lo tienes que justificar. No vale que digas, eh, eh, oye, que vale menos. ya, Bueno, sí, vale menos, justifícame el porqué. Y aquí suelen hacer siempre flaco favor las tasaciones. ya. Porque, claro, ¿qué forma tienes tú de decir este inmueble vale menos? Que un tercero venga y lo Bueno, diga. una tasación, ¿no? Si la tasación sí que... Sí, por eso digo que a efectos fiscales la tasación hace flaco favor porque generalmente el inversor lo que busca es una tasación alta que le viene muy bien para Ya, obtener la financiación, pero luego dice que la tasación incluso tiene un valor superior al de referencia de catastro. ya. Entonces, ¿cómo vas a ir a Hacienda a decirle que tienes que tributar por menos de lo que él dice cuando No, un pero experto individual dice que vale todavía más? no, pero si Entonces, es algo bueno, intermedio, o sea, si por ejemplo estamos comprando, me lo invento, por 50, el valor de referencia es de 100 y la tasación sale entre medias en 75 y dices, bueno, igual tampoco vale 100 pero o sea, igual no vale 50 pero 75. a Pero bueno, ver, que está entendido. aquí Tampoco, nosotros el consejo que damos siempre es un poco de aplicar sentido común. Es decir, uno, pondera qué potencial ahorro tienes, ¿vale? Es decir, no es que me podría ahorrar 350 euros de ITP. Bueno, pues a lo mejor es mejor palmarlos y no meterte en líos, porque si tienes que pedir una tasación, si alguien te tiene que hacer ese recurso, es que ya te va a costar eso. Entonces, meterte en algo que va a acarrear unos gastos equivalentes a lo que puedes recuperar, carece de sentido. Ahora bien, en inmuebles en los que verdaderamente el valor de referencia se sale de parámetros y tú has comprado mucho más barato y tiene sentido el por qué has comprado más barato, o en inmuebles de mucho valor, cuando se compran edificios, los que están en mal estado que requieren
de una actuación importante, ahí sí que está totalmente justificado y nosotros hemos utilizado pues actas, por ejemplo, de notario, que un notario va, hace fotos y deja constancia del estado en el que estaba. Se adjuntan también los presupuestos de la reforma para acreditar todo lo que se ha tenido que hacer y todo lo que se ha tenido que rehabilitar, etcétera. Al fin y al cabo, cuando verdaderamente tiene sentido el por qué vale menos, siempre encuentras justificantes que te permiten acreditar ese valor inferior, ¿vale? Y yo he visto, hemos visto prosperar reclamaciones de esas características. Vale, pues genial. Visto el tema de plusvalía, visto el tema de cambio de ITP por el valor de referencia y luego hemos tenido pues la nueva ley de vivienda. Estamos Bueno, sí. aquí, o sea, hemos hablado un poco estos cambios de los que hemos hablado, tanto plusvalía como ITP, ya están más o menos asentados y ahora es en lo que estamos plenamente en esta introducción de la ley de vivienda que se publicó el año pasado, pero es que va entrando en fases, tiene impacto en la ley, en leyes civiles y de relación del alquiler, pero también tiene impacto en legislación fiscal a Sí. efecto de cómo modifica la aplicación de determinados impuestos. Claro, total. Si te parece, como ahora estamos ya entrando en la campaña de renta del 2023, que es la que vamos a presentar entre abril y junio del 24, pues por no entrar, que esto daría para un solo episodio hablar de la nueva ley de vivienda, etcétera, etcétera, Total. pero oye, estamos ahora en renta 2023, de los alquileres que hemos tenido en el año 2023, para todas esas personas que dicen, oye, ¿qué pasa? Esa reducción del 60%, si yo tengo un contrato anterior en la renta de 2023, ¿qué me pasa? ¿Es al 60? ¿Es al 50? ¿En qué momento cambia? Quizá podemos centrarnos en eso, que igual es Venga, lo que más le preocupa a la gente. lo primero, o sea, vamos a desgranar un poquito esto. Lo primero, en el 23 no cambia nada, ¿vale? ¿Vale? O sea, todos los cambios de la ley de vivienda sobre la ley de IRPF entran en vigor a partir del 1 de enero del 24. Por tanto, como ahora estamos declarando los rendimientos que hemos obtenido en el 2023, a efectos del 2023 no se modifica nada. Lo declaramos según la normativa que venía rigiendo antes, es decir, siempre que estemos alquilando con reducción de IRPF, o sea, con reducción o De sea, vivienda a habitual. vivienda habitual podemos aplicar la reducción del 60%, ¿vale? ¿Qué cambia en los años siguientes? ¿Qué es lo que ya está aprobado y eso sí o sí se aplicará en la renta, en la campaña, cuando estemos hablando de la de justo dentro de un año? Precisamente esto es lo que se modifica, esa reducción de alquiler de vivienda habitual, que hasta ahora era sí o sí 60% y que el único requisito era que utilizara, o sea, que fuera una relación de vivienda habitual para el inquilino, no se exigía nada más. Ahora Hacienda dice, modifico la reducción de 60% por una horquilla que oscila entre 50 y 90, en la que en función de las características que se den o la situación que tenga ese arrendamiento, tendrá o 50 o 60 o 70 o 90. ¿Vale? Eh, la, esa escala, por verla muy rápidamente, el 90% cuando se haya formalizado un nuevo, sí, lo que estás poniendo ahora en pantalla es fenomenal, cuando se ha formalizado un nuevo contrato y se ha realizado, o sea, en la del 90% nuevo contrato en zona tensionada y mejor, reduces el precio un 5%. Si cumples esos requisitos, automáticamente tienes una reducción del 90%, que es importante. En el segundo tramo, cuando alquilas a jóvenes con una serie de requisitos, 70% y también asociado a zona tensionada. Y en el caso tercero, en el C, una reducción del 60% cuando si no has cumplido ni la uno ni la 2, Vale, pero sí hayas hecho una rehabilitación del inmueble en los 2 años anteriores, vale. ¿vale? Rehabilitación aquí, hay dos posibilidades. La opción uno es lo que a efectos fiscales tiene consideración de rehabilitación, ¿vale? Es decir, reformas de consolidación, está Esta no empezando es. por el 2, eso Ah, es, vale, por perdón. la de reconstrucción de la vivienda, es decir,
esta es muy difícil que se cumpla porque casi nunca se hace. Esto es cuando, este sería el caso de compras un edificio y lo rehaces, pero nunca son reformas individuales de vivienda, ¿vale? Es decir, reformas de gran calado, de muy gran calado, ¿vale? Y luego en la que sí que se puede considerar son las que se trate de actuaciones subvencionadas y que hayan estado dentro del Plan Estatal de Fomento del Vale, Alquiler. Estas son un poco más asequibles, ¿vale? vale, Y bueno, siempre y en todo caso, si no cumplimos ninguna graduación y nuestro piso tampoco está en zona tensionada, siempre vamos a tener un 50%. Entonces, bueno, en vale, esta primera podemos decir, en líneas generales, lo que hace Hacienda es cambiarme la reducción que tenía del 60% por una del 50% que, si se dan determinadas circunstancias, a lo mejor tendré un poquito más, vale. ¿vale? Eso es con lo Sí, que nos yo quedamos. aquí también, pues teníamos aquí un poco el debate, la duda de, oye, yo tengo un alquiler, o sea, la ley de vivienda se aprobó, pues eso, el 23, 24, Mayo del 23. 26 de mayo, marca aquí, 26 de mayo del 2023. Entonces, oye, ¿qué pasa si yo tengo un alquiler, yo qué sé, del 2020 o de abril del 2023? Es decir, antes de la nueva ley de vivienda. Yo voy a seguir teniendo, o sea, para la renta de 2023 ya has dicho que todos los contratos que haya que se hayan firmado en el 23 o antes tienen derecho al 60%. Pero mi duda es, oye, y más adelante, es decir, la renta del 2024, si yo firmé un alquiler previo a la aprobación de la ley de vivienda, claro, ¿se me seguirá aplicando el 60% o pasará al 50%? Es decir, ¿tiene efecto retroactivo esta ley en esto en concreto o no? Vale, no acaba de ser 100% clara la redacción que da la ley, ¿vale? Pero lo que nosotros entendemos y el asesoramiento que nosotros estamos dando es, para todos los contratos previos al 26 de mayo, es decir, a la aprobación de la ley de vivienda, en tanto en cuanto estén vigentes, el contrato o las sucesivas renovaciones van a gozar siempre de la reducción del 60%. Es decir, todo contrato que ya tengamos, que ya tuviéramos iniciado, mientras que dure, vamos a poder seguir aplicando el 60%. De los contratos del 2023 firmados entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre, en la declaración de este año, la que hacemos ahora del 23, reducción del 60%. Y a partir del 24, reducción según la escala. Vale. Y desde luego, siempre hay en todo caso todo contrato firmado a partir del 1 de enero del 24, la escala que hemos hablado. Vale. Sí, que aquí alguno puede estar pensando, bueno, yo tengo un contrato anterior, entonces igual me conviene, pues, si hay posibilidad de mantenerlo, mantenerlo. O sea, pero realmente yo creo que por ese 10% extra, seguramente, por lo que haya subido el precio de alquiler, generalmente habrá que hacer números, pero generalmente no compensará. Probablemente. De hecho, es más, normalmente el inquilino es mm, el que va a querer seguir en ese, salvo que pues, se tenga que cambiar o no esté a gusto en el piso, etcétera, etcétera. Pero si no, de hecho lo que estamos viendo es más eso, que no hay que no hay menos rotación de lo habitual, precisamente porque han subido los precios y el inquilino dice, oye, No me muevo. prefiero eso. Vale, pues Miguel, no sé, alguna cosa más, quizás si quieres comentar, comentamos brevemente el tema del índice de precios por Sí, lo que se sabe además, a día de hoy, sí, que estamos exacto. grabando esto a principios de marzo, sí, de, Como, bueno, esto lo comentábamos antes, antes de empezar a grabar. Estamos ahora en una situación respecto a esto total de cambio en el que se están implementando. Es decir, porque nos situemos, porque hay muchas veces que las personas les genera mucha duda porque no sitúan la realidad. Me explico. La ley de vivienda la promueve el gobierno central, pero tiene implicaciones sobre normativa estatal, sobre normativa autonómica y sobre normativa fiscal. Entonces, la implementación es muy progresiva porque depende de diferentes entidades. Entonces, lo que es la ley de vivienda se aprueba en mayo del 23, pero mucha parte de hecho, como hemos visto, el graduado de la tributación del IRPF depende de las zonas tensionadas. Y las zonas tensionadas no dependen del gobierno central, sino que dependen de los gobiernos autonómicos. Por tanto, en tanto en cuanto no haya zonas tensionadas, tampoco hay modificación de IRPF y habrá muchas comunidades que durante X tiempo
ninguno de sus contribuyentes aplique esa graduación porque no existan zonas tensionadas, Claro, ¿vale? Porque nos ubiquemos a día de hoy, en marzo del 24, todavía no hay zonas tensionadas marcadas en España y la única comunidad en la que el gobierno autonómico ha iniciado los trámites es Cataluña. ¿Vale? Por tanto, serán los primeros que lo pongan en marcha y los primeros que empezarán a aplicar tanto por una parte esta graduación de IRPF como lo que comentamos ahora de la limitación de los precios y la aplicación de ese índice de precios del alquiler, ¿vale? Que vale, es novedad. De hecho, está, a día de hoy que estamos grabando esto, todavía no está publicado. Se publica en los próximos días, ya sea, o sea, ya se ha empezado a comunicar, pero no está implementado todavía, ¿vale? vale, Eh, el índice de precios al final simplemente es la forma o el sistema que ha creado el gobierno central para establecer esos precios tope que marca y que hacíamos referencia respecto de la ley de vivienda. Es decir, en las zonas en las que operan, o sea, las zonas en las que hay se marcan como tensionadas y tienen que aplicar límites, el índice de precios, a través de la página web que ahora podemos compartir y lo vemos, lo que ha hecho ha sido desarrollar una aplicación en la que introducimos una serie de datos del inmueble que queremos meter o que queremos valorar y con una serie de preguntas que el programa nos hace, ujú, nos determina y nos dice, este inmueble se puede alquilar, o sea, el índice de referencia va entre tal precio y tal precio, vale, ¿vale? Y eso es lo que marca la limitación de para los grandes tenedores que no puedan alquilar por encima de ello o para optar a la reducción, por ejemplo, del 90% que hemos hablado, ese es el precio de referencia que se vale. utiliza. Si te parece, yo creo que sobre este tema del índice de precios esperaremos a que esté como más claro para explicarlo más en detalle, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, sobre todo yo quería que ahora las personas que tienen pisos alquilados y que se van a poner ya a hacer la declaración de la renta, que sepan, oye, qué es lo que ha cambiado, esas nociones básicas, sobre todo el tema de la reducción, si les aplicaba, si no. Así que yo creo que lo hemos conseguido. No sé si hay alguna, aunque no tenga que ver con el alquiler de vivienda, ¿hay algún cambio que haya en la renta de este año? O si se te ocurre, igual no, o quizá no. Bueno, ahora se están empezando a publicar todos. No hay grandes cambios o no hay grandes movimientos este año, ¿vale? Vale. Vale, pues fantástico, Miguel. Nada, muchísimas gracias. Y a ver si no pasa tanto tiempo hasta la siguiente vez que te vienes por el podcast. Genial, Carlos, muy bien. Muy bien, pues un abrazo. Que vaya muy bien, Miguel. Venga, Hasta vale, luego. hasta luego.